Ahí va. Bueno, ahí estamos. Entonces, nada, estamos con la segunda clase de programación lineal. Vamos a hacer un par de ejercicios más y después vamos a ver un poco. Martín le va a explicar lo que viene siendo el método simplex. Así nada, directo al primer ejercicio. Bueno, no sé si alguien necesita un repasito de lo que viene siendo programación lineal. Lo vimos el lunes. No sé si Martín, si querés dar un resumen de algo vos. La verdad que, a ver, que es una metodología de modelización de un problema de forma más matemática en el cual modelamos nuestro problema de optimización con ecuaciones lineales. Muy importante, lineales. Hacer una ecuación que no es lineal, no es programación lineal, que vale la redundancia. Eh, no sé, no se me ocurre nada más para decir al respecto. Nada, para mí con eso estamos. A unos casos, incluso linealizar una situación que tal vez a priori es cuadrática, por ejemplo, no es necesariamente obvio, porque cuatro veces pasado nos pasó. Eh, eh, pero bueno. Bueno, sigo. Vamos a tratar de resolver independent set por programación lineal entera. ¿Está bien? Si no estoy mal, ustedes ya tendrían que haber visto este problema en otro tema, pero por si alguien no se acuerda, nada, le hago un mini resumen. Lo que vamos a tratar de hacer es encontrar un subconjunto de vértices máximo en el que ninguno de estos vértices es adyacente entre sí. Por ejemplo, yo puedo elegir el 0, el 2, el 4 y el 6, ¿no? Entonces tengo un subconjunto de vértices donde ninguno es adyacente a otro. Si yo acá pinto el 1, esto ya no es independent set porque no se cumple. Y tratamos de buscar siempre el máximo, porque si yo pinto solo esto, por ejemplo, es un independent set, pero no es máximo, porque puedo tener el que tenía antes, que tiene 4 vértices. ¿Está bien? Entonces, primera idea. Nati, los maté. Entonces, em, pensemos, estamos en programación entera. Alguien mandó un mensajito, a ver. Definir variables, claro, pero ¿qué variables exactamente? Podemos pensar, o sea, tenemos los vértices. Lo podemos reducir a, bueno, este vértice está o no está en el independent set. Pues es lo que estábamos viendo recién. Este puede estar, este no, y así. Entonces, las variables que vamos a definir va a ser por cada vértice una variable booleana para ver si está o no está el vértice. ¿Está bien? O sea, de 0 o 1. Ahora, ¿cuál es la condición del problema? ¿Qué restricción podríamos poner? Podríamos decir, buenas tardes, ¿Todo bien? podríamos decir, por ejemplo, que para cada par de vértices adyacentes la suma tiene que ser menor o igual a 1. Sí, es similar al pensamiento que teníamos antes con, que habíamos tenido el lunes con coloreos, que bueno, nos paramos en un par de vértices y decimos, la suma de estos dos, de las variables de estos dos, tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, si yo tengo este pintado, está bien. Si yo tengo el otro pintado, está bien, pero los dos no. ¿Está bien? Ahora, uy, me salió una partecita. ¿Qué vamos a tratar de hacer con esto? ¿Cuál sería nuestra función objetivo con esta restricción? Si estamos tratando de maximizar su conjunto de vértices. Y querés maximizar, o sea, si cada vértice es una variable binaria, querés maximizar la cantidad de vértices que vas a querer, entonces vas a hacer una sumatoria de esas variables binarias y vas a querer el máximo. Exacto. Vamos a proponer R como la sumatoria de las variables que estamos modelando y la vamos a tratar de maximizar. Entonces esa sería nuestra función objetivo. Como recién comentó un compañero, lo que vamos a proponer es esto, pero, o sea, que por cada par de vértices adyacentes, la sumatoria de las variables binarias de estas tiene que ser menor o igual a 1. Ahora, ¿cuántas inecuaciones, porque esto es una inecuación, vamos a terminar generando? Y va a ser igual a la cantidad de adyacentes. O sea, vos O sea, decís, por igual a ejemplo, la cantidad de aristas, ponele, si fuera un grafo. claro, y pensemos en Ah, la... es un grafo, perdón. sí.
Pensemos en la implementación que tenemos nosotros en la cátedra que ustedes tienen en RPL. ¿Vos cómo accederías a estas aristas? For being grafo, for adyacente y for adyacente in grafo.adyacentes al vértice, ¿no? ¿Qué te termina quedando ahí? Creo que ahí lo pusieron en el chat. No estaba leyendo. Hacemos así. B más C. Sí, Pensé. ¿Qué? sería E, nada más. Sería una cantidad Bien, de aristas. Tenemos una por cada arista. claro. Podemos decir 2 veces E. También. Pero pensemos en el peor caso posible, ¿no? Que tenemos un grafo completo. Un grafo completo es cuando tenemos todos los vértices son adyacentes entre sí. Entonces, la propiedad que tiene este grafo es que la cantidad de aristas es igual a la combinatoria. No, era al revés, perdón. Tuki tuki. N sobre 2. Y como saben, los que habrán cursado pruebas saben que esto es n menos 1 sobre 2. Bueno, n siendo la cantidad de vértices. Y esto sabemos que lo podemos reducir a n cuadrático, ¿o no? Entonces, suponiendo el peor caso con un grafo completo, Perdón, vamos a tener... ¿no, Sí, no sería n sobre n menos 1 por 2? O sea, sobre 2 también. N sobre n menos 1 por 2. n sobre... No, el combinatorio es N por N menos 1 sobre 2. En ese caso. Ok, perdón. Bueno, o sea, a lo que estoy queriendo llegar es que vamos a terminar planteando una cantidad cuadrática de inecuaciones. Voy a borrar esto. Entonces, nada, como decimos, vamos a tener una cantidad cuadrática de inecuaciones. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de quizás En el mejor reducirlas? caso, no consideramos ese caso cuadrático, pero tenemos una cantidad E que Mm. muy probablemente sea mayor a la cantidad de aristas y potencialmente muy mayor a la cantidad de aristas. Cual no está bueno. Entonces, lo que no, o sea, esto es suficiente porque es la condición representada en una inecuación. O sea, esto nos sirve, pero tenemos demasiadas inecuaciones. ¿A alguno se le ocurre alguna manera de poder usar menos? La primera idea que podemos tener para pensarlo un poco mejor es que acá ya nos estamos pasando porque estamos proponiendo para cada par de vértices adyacentes. Si nosotros decimos, bueno, si en vez de para cada par de vértices adyacentes digo, para cada vértice propongo una inecuación, voy a terminar teniendo una cantidad de inecuaciones lineal, ¿o no? Porque estamos haciendo una inecuación o un poquito más, o sea, pueden ser dos, no sé, eh, para cada vértice que tenemos. Entonces, si lo pensamos por ese lado, vamos a terminar teniendo una cantidad de inecuaciones lineales. Entonces, ya con esa pista, bueno, si tenemos un grafo y yo me paro en un vértice, ¿qué restricción tengo que tener en este vértice? Digamos, ¿no? Yo me paro en este vértice de acá. ¿Qué restricción tengo para este vértice? No sé si alguien manda algo por el chat. Que la Ahí, suma. sí, Sí, ahí tiran una buena. sí. Que la suma entre sí mismo y todos sus adyacentes sea menor o igual a 1. Está bien. Entonces, esto es lo mismo que habíamos planteado antes y esto es lo que está proponiendo nuestro compañero José. Que sería, para el vértice en el que estamos parados, su variable binaria más la sumatoria de sus adyacentes tiene que ser menor o igual a 1. Voy a borrar esto. Ahora, esto tiene sentido, ¿no? Porque es bueno, si yo estoy, vamos a proponer este grafo, si yo estoy en el independent set, ninguno de mis compañeros puede estar. Entonces, si yo soy 1, necesariamente la sumatoria de todos mis adyacentes tiene que ser 0, y esto lo hacemos con esta representación. Funciona. O sea, en este caso funciona. Pero en el caso que yo no estoy, es decir,
esto no forma parte del independent set, sino que, por ejemplo, yo elijo, bueno, quiero este independent set que es el máximo, ¿no? Que en vez de agarrar el medio, agarro todos estos. Recordemos que nosotros somos este que está acá. Entonces, nosotros vamos a valer 0, porque no formamos parte del independent set. Pero la sumatoria, o sea, la sumatoria de todos mis adyacentes va a valer 4. Y con lo que estamos proponiendo acá, estamos diciendo, bueno, esto no se cumple, entonces esto no es un independent set, pero realmente sí lo es. Entonces acá estamos como en un caso medio raro, porque es, bueno, para este caso sí me sirve, pero para el caso donde no estoy, no me sirve, estoy como restringiendo además. Necesito que no se cumpla esto. O sea, necesito que si yo no estoy en el independent set, se me anule esta restricción. ¿Se entiende esto? No sé si entiendo o no. O Quizás estoy sea, yendo muy se, rápido. se ve que, ok, si la variable vale 1, o sea, la variable i sub i vale 1, está bien, me tira todas a 0. Pero el problema es, che, si no, vale, me está cagando porque me está relacionando dos, o sea, me está dejando que solamente uno entre yo y mis adyacentes valga 1. Lo cual tiene sentido para mí, pero no para mis adyacentes. Porque como en el grafo que acaba de marcar Tiago, entre ellos no son adyacentes. Tal vez si justo entre dos de ellos fueran adyacentes, bueno, todo bien, eso va a cumplirse, pero eso va a pasar solito porque va a estar también la otra restricción. Pero acá tenemos ese problema. Está forzando a que entre todos los adyacentes también solamente haya uno solo, lo cual no hay nada de independent set que me diga que eso no puede pasar. Esto no es coloreo, pero hasta te parecería más parecido a eso. No es coloreo, no lo mezclen. Pero Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un truquito para que en este caso, donde el vértice donde estamos parados no forma parte, se nos anule la inecuación. Quizás hay algún alumno iluminado que ve la manera así nomás, como no, es obvio, hay que hacer esto. Así que. O quizás tienen alguna idea, no sé. Yo los escucho. Parece que está complicado. Bueno, entonces, como vemos, esta inecuación no nos sirve por ahora. Utilicemos un truquito, el truquito de la gran M. Supongamos que tenemos un número, después vemos bien qué exactamente, pero un número gigante, extremadamente grande. ¿Está bien? ¿Qué podemos llegar a pensar con esto? Lo que vamos a proponer es lo siguiente. Como se dan cuenta, es casi idéntico a lo que teníamos antes. Es decir, por ejemplo, de acá hasta acá es literal lo mismo que teníamos recién. Ahora, el tema es que agregamos esta parte, donde tenemos un número extremadamente grande multiplicado por 1 menos la variable binaria del vértice donde estamos parados. Entonces, en el caso que teníamos antes era, bueno, en el caso que sí funcionaba, que era yo sí estoy, o sea, yo sí me pinto, termina siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque acá voy a tener 1 menos 1, porque yo estoy en el independent set. Entonces, esto me termina quedando 0 y esto se me anula y me termina quedando lo mismo que arriba que ya andaba. Pero en el otro caso, en el que yo no formo parte, ¿qué me va a terminar quedando? Bueno, acá 0, acá la sumatoria de mis adyacentes, y de este lado, m por 1 menos 0, que bueno, es 1. Entonces, el m nos va a seguir estando. ¿Está bien? Y recordemos, m es un número extremadamente grande. Entonces nosotros, en este caso en particular, que elegimos que nuestro independent set, el máximo casualmente también, es este, donde tenemos todos estos pintados, pero este no. Acá vamos a tener 4. ¿Esto cumple o no? O sea, esto es un caso posible. Nuestra restricción dice esto es un independent set. Independent set. Porque m es un número extremadamente grande. Entonces esto se va a cumplir y no nos va a restringir como nos restringía antes.
¿Esto se entiende? ¿Se ve? Sí. Mariano. Sí, quería volver a confirmar porque no me estaba viendo y no me cuadraba aún, no entendía bien lo de la Big M, o sea, no entiendo esa función M, eh, de dónde, o sea, cómo funciona. No es una función, ¿eh? Es un O sea, valor. es un número, o sea, no podés limitar la cantidad de elementos de graph de dependent set, no puedes limitarlo, por eso es un número grande. O Pero sea, sí. es como expandir, ¿no? Es como expandir el límite. Claro, fíjate que si yo pongo m igual un cuatrillón, ponele, por tirar un número gigantesco, ¿no? O sea, después tenemos que definir como cuánto vale, ¿no? Pero ponemos un número gigante, la restricción es como que no existe, está libre. O sea, pusiste una restricción que no hace nada, en ese caso, en el caso en el que la M está habilitada, ese es el chiste, que como que la habilitamos o no la habilitamos según lo que nos convenga, donde lo que hacemos es dejar la restricción libre, es decir, la sumatoria de todos los adyacentes me queda libre, puede ser lo que quiera. Ah, creo que ahí entendí, sí, sí, claro. Es como sacarte el problema. O sea, Exactamente. En programación lineal se usan estos trucos. buenísimo, buenísimo. Gracias. Y una pregunta. Sí. ¿Por qué no podrías hacer que m simplemente valga la cantidad adyacentes menos 1 y listo? Porque primero estábamos viendo conceptualmente que m tenía que ser un valor extremadamente grande y ahora vamos a ver cuánto tendría que valer m. ¿Está bien? Así que nada, resumiendo un poquito este truquito de la m, terminamos logrando lo que estábamos diciendo recién de, bueno, para este caso en el que yo no estoy en el independent set, es decir, el vértice en el que estamos parados no forma parte, necesito que se anule o no me restrinja la inecuación que habíamos planteado. Ahora sí, necesitamos definir de alguna manera el valor de m. Y dentro de este contexto, para este problema, podemos definir, voy a borrar todo esto, que m es igual a la cantidad de vértices más 1. ¿Está bien? No sabría si con menos 1 llega a cumplir, pero nada, nosotros ponemos cantidad de vértices más 1 como para cubrir todos los casos siempre. Quizás con solo cantidad de vértices, o sea, sin el más 1 también podría, pero nada, o sea, ponemos el más Sí, 1 por las seguro que dudas. funciona, o con menos uno también puede ser que funcione, pero total, poner un más uno es gratis, así que. Ujú. Así que nada. Ya con esto modelado de esta manera, ya podríamos resolver con cantidad de inecuaciones lineales independent set. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le haya cerrado? No, bueno, parece que se entendió. Entonces, seguimos al siguiente problema. Ahora, un problema un poco, mucho más tranquilo y mucho más fácil que va a salir en 2 minutos, que es, perdón, me pasé. El problema del cambio. Otra vez, parece que no me sé más problemas, porque siempre enseño lo mismo, pero bueno. Primero, ¿qué podemos definir como las variables, no? ¿Qué modelamos como las variables? El monto, 1. Ok, ¿y qué más? Pensamos en la entrada que tenemos en el problema, ¿no? O sea, la entrada es un sistema monetario y el monto. Entonces, esas son las dos cosas que van a entrar. Dentro del modelo, ¿qué serían? Los billetes, las variables serían la cantidad de billetes a tomar por cada billete. Entonces, sí, están bastante bien. Vamos a definir los valores, o sea, el sistema monetario, que es el valor de cada moneda. Y esto es constante porque es la entrada del problema, ¿está bien? Y después el cambio que queremos dar, que también va a ser constante porque es entrada del problema. Y ahora, como había mencionado un compañero, las variables serían la cantidad de billetes a tomar por cada billete, que es lo que definimos acá. Es exactamente lo que acabo de decir. Y ahora, ¿qué restricciones tenemos? ¿Qué nos pide la consigna?
La suma de todas las m tendría que ser... No, la suma de todas las m multiplicado por cada valor tendría que ser igual al cambio que queremos dar. Exactamente. Esto es lo que nos pide la consigna, ¿o no? Y es una restricción que tenemos que tener. Ahora, ¿cuál sería nuestra función objetivo? Más restricciones que esta no tenemos. ¿Qué estamos queriendo hacer? Minimizar, maximizar, una asignación. Minimizar ¿Pero qué estamos queriendo minimizar exactamente? la cantidad de billetes que tenemos que usar. O sea, ¿Mm? Exactamente, entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es minimizar la sumatoria de la cantidad de monedas que tenemos. ¿Está bien? Ahora, algo que no aclaré, esto se hace por programación lineal entera. ¿Alguno se imagina por qué no lo podemos resolver por programación lineal no entera? porque no existe billetes de 100,5, monedas de 0,5. El problema no es el valor. Claro, O sea, el valor, o sea, cada moneda tiene su valor, cada billete tiene su valor. El problema no es. O sea, puede haber monedas de 0,5. Las monedas de sí, 50 centavos existen. Existían en su momento, tenían utilidad. Sería porque no podés agarrar fracciones de las monedas. exactamente. Ponele, nosotros tenemos un caso con un billete de 50, billetes de 20 y de 5, ¿o no? Y queremos vuelto para 75 pesos. Bueno, la solución es agarrar una moneda cada uno y ya está. Pero si nosotros lo tratamos de resolver con programación lineal no entera, ¿qué nos va a decir? No, no, tenés que agarrar 1,5 billetes de 50 pesos. Y no me sirve tu respuesta, la verdad. Entonces, por eso necesitamos que sea programación lineal entera. ¿Está bien? Nada, ¿alguna duda con este problema? ¿O se entendió bien? Como ven, salió al toque, una boludez en comparación a las otras cosas que habíamos hecho. Sí, digamos que en general los problemas de programación lineal, especialmente los que se pueden topar en esta materia, porque en su momento cuando estaba modelos, imagínense una materia, vamos a decirlo a grosso modo, el 75% de la materia era sobre programación lineal. Entonces, obviamente, aparecían problemas donde había que transformar cosas cuadráticas en lineales y cosas más complejas y condiciones más rebuscadas o cosas por el estilo, donde había que ingeniárselas un poco más. Eso pasaba. Incluso ahora vamos a ver un caso donde no es tan sencillo. En general, con lo que más tienen que tener cuidado es como lo del caso anterior, no pasarse con la cantidad de inecuaciones o no comerse una condición. Bueno, si no hay más consultas, pasamos a lo siguiente, que ya iría Martín. ¿Compartís vos? Dale, dale. Ya. ¿Sí? Entonces, tenemos el problema del viajante, ¿ok? Entonces, en nuestro bello problema del viajante, si no recuerdan, tenemos que generarnos un camino que empiece y termine en el mismo lugar, cuyo costo sea el mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para generarnos nuestro camino? ¿Qué deberíamos usar? Entonces, podemos incluso a priori suponer que el grafo es completo, pero si no lo fuera, sería fácil de corregir. Perdón, tiene que recorrer todos los vértices, ¿no? Todos los vértices. Ok. Pasando una vez por cada uno y volviendo al inicio con el costo mínimo. ¿Qué podríamos hacer? Primero vamos a tener que definir nuestras variables. ¿Cómo podrían ser nuestras variables? ¿A qué podrían estar ligadas las variables?
Y va a estar ligado si tomás una arista o no, digamos. Bien, podemos estar ligados a una arista o no. Perfecto. Entonces, vamos a tener ¿cuántas variables? Además, es necesario porque justamente vamos a tener que ver el tema de los pesos de las aristas. Así que, vértices y aristas. En realidad no tengo dos variables. Yo tengo este grafo, por ejemplo. ¿Cuántas variables yo voy a tener? Y en principio vas a tener igual a la cantidad de aristas. Bien, vamos a tener una cantidad igual a la cantidad de aristas. Bien, hasta ahí estamos. Ok, entonces vamos a nombrarlas como hijo. Entonces, si no me equivoco, un segundito, vamos a tener acá. Haremos virtualmente las aristas que estén faltando con peso infinito, supongamos. Eso es una forma de resolver la situación en el caso de que el grafo no sea completo, ¿sí? O donde infinito es, podemos decir, la sumatoria de todas las aristas existentes más 1. Eso es infinito porque no importa cómo sume todo lo demás, nunca me va a convenir usar esta arista. ¿Sí? Todas las demás suman esto. ¿Sí? Y vamos a construir nuestras variables que sean i sub ij igual a 1 si usamos la arista de i a j o 0 si no. ¿Sí? No podemos considerar que solamente tenemos siempre con j mayor a i o algo por el estilo. ¿Sí? Cosa de no repetimos dos veces la misma arista. Si repetimos dos veces la misma arista, podemos decir que i sub ji es igual a i sub ij y ya está. No nos va a cambiar mucho la situación. Ok. ¿Y ahora cómo hago? Entonces, está bien. Uso. Ya podemos incluso, ya tenemos esto. Con esto, ¿cuál va a ser nuestro funcional? Que vamos a querer maximizar o minimizar. ¿Cuál va a ser nuestro función objetivo? Y queremos minimizar la cantidad de Y. La cantidad no. O sea, la cantidad es La fija. suma, digo, perdón. La suma, ¿sí? La cantidad es fija porque tengo que usar B menos 1 aristas o B en total porque voy a hacer el ciclo. Entonces, vamos a minimizar la sumatoria, pero la sumatoria de las aristas no. Porque eso de vuelta, eso va a dar B, exactamente B. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro funcional? Exactamente, la sumatoria de, ok, y sumatoria de todas las i's, eso solo no es suficiente. Eso yo ya les digo que vale B, o debería valer B. ¿Sí? Tenés que multiplicar cada una por su peso. Bien, entonces y eso es lo que minimizo. Bien, eso es lo que voy a tener como funcional. Ahora, lo que nos falta es, ok, yo necesito algo que me asegure que a todo o sea, esto va a ser un ciclo, ¿sí? Que conecta todos los vértices. Por lo tanto, y que voy a tener una cantidad B de aristas, pero eso va a ser una consecuencia. ¿Cómo me aseguro yo de que esto sea un ciclo? O sea, ¿qué le tiene que pasar a cada vértice? Puedes ir vértice por vértice, sumar sus adyacentes e igualar a 2. Ok. Sí. Eso es una forma. ¿Sí? La otra forma, eso podría llegar a funcionar. La otra forma, que es la que yo voy a tener acá propuesta, es parecida, pero es diferente. Pero no sé si es un ciclo, podría darte varios. Ese es otro tema que después lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora lo resolvemos. Punto principal. Incluso como voy a tener que dibujar acá en el medio, voy a ponerme un segundito de cosa para dibujar. Bien. Lo que vamos a poder decir es, supongamos que ahora no diferencian. Decimos que I sub IJ si usamos la arista IJ, ¿sí? Y entonces yo voy a estar considerando un orden en el que estoy yendo. Es decir, yo considero la arista como ida y vuelta como si fueran entes separados, ¿sí? Como si fuera la arista dirigida ida y vuelta. ¿Sí? Eso es solamente, entonces voy a tener, para cada arista voy a tener la variable duplicada. Para IJ y JI. ¿Sí? Entonces, esto es un ciclo, así que no tiene que valer 1. Va a tener que valer 2. Ahora, yo lo que voy a querer es, para cada vértice, como esto va a ser un camino, como es un camino, yo necesito que para cada vértice yo voy a entrar una vez. Y para cada vértice voy a salir una vez. ¿Sí? Si yo para cada vértice entro una vez y salgo una vez, ¿no necesariamente tengo que generar un ciclo ahí? Puede ser que haya algún detallito que alguien haya algo notado, pero eso, o sea, yo tengo que entrar y salir. Y de todo salgo una vez y entro una vez y salgo una vez.
necesariamente incluso al primero, ¿sí? ¿Están de acuerdo que eso genera un ciclo? De vuelta, yo voy a poner que la sumatoria para todos los j, o sea, yo digo que voy de i a j, si para un determinado j, si para un determinado i la sumatoria para todos vale 1, significa que de todos los vértices salgo una sola vez. Y si para un determinado j sumo para todos los i, significa para todos entro y entro una sola vez. ¿Sí? Con esto estoy diciendo a todos los vértices entro una sola vez y de todos los vértices salgo una sola vez. ¿Sí? ¿No? Estoy queriendo... Acá está. ¿Se entendió cómo esto genera, o sea, necesariamente esto genera un ciclo? O sea, de todos salgo y de todos entro. Ahora, ¿esto podría llegar a generarme algún problema? La respuesta es sí, pero quiero ver si a alguien se le ocurre cuál podría ser el problema. Podrían tomarse a pares de a 2. Bien, ese es un caso, incluso se los voy a marcar acá. Déjenme ver si puedo dibujar acá. Lápiz. Bien. Yo podría hacer esto. Podrían tomarse a 2 perfectamente y eso también podría ser un problema. ¿Sí? Podría tener algo así. Y esto cumple, porque de todos salgo una vez y de todos entro una vez. Y esto, porque me está generando ciclos. El problema es que no me genera un solo ciclo. Entonces, acá tenemos un pequeño problema. Esto es uno de los problemas tal vez más molestos dentro de todo de lo que hay en programación lineal entera, que es que de alguna manera voy a tener que darle una noción de orden a esto. No me queda otra. Para bien o para mal, es lo que hay. Entonces, esta va a ser nuestro primer acercamiento, ¿sí? Bueno, ahí está la función objetivo. Entonces, ¿cómo podemos resolver este caso que puede tranquilamente suceder? O sea, es muy probable que incluso suceda que nos encontremos con esta solución porque estamos teniendo restricciones muy leves, ¿sí? Entonces, dale, métele. Ahí está. Hay algo que ahí está. Lo que vamos a hacer es agregar una variable p sub i que nos va a decir el número de secuencia en la cual visito a la ciudad i. ¿Sí? Ahora tenemos que darle un número de secuencia. Eso es algo que en muchos problemas de programación lineal nos podemos llegar a topar. Esto es lo más difícil, me parece, que con lo que nos podemos llegar a topar. Es poco probable con las cosas que ustedes van a tener que trabajar. Pero, por ejemplo, el problema de árbol de tendido mínimo es un caso en el que puede llegar a ser conveniente ver algo con el tema del orden o no. Depende cómo se implemente. ¿Sí? Entonces, acá lo que puedo definir es lo siguiente. P sub i menos P sub j más n veces ij. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si yo uso, o sea, mi objetivo es que si yo defino, puedo definir que todos los P sub i valgan mayor a 0, así no tengo ningún problema por esto. Igual no nos importa cuánto vale exactamente, ¿sí? Pero el tema es el siguiente. Yo acá tengo, ¿sí? Quiero que sí o sí P sub i y P sub j sean básicamente inmediatos, es decir, quiero que haya diferencia 1, su orden sea de diferencia 1, si esta variable vale 1. Fíjense, si vale 0, es decir, no se usa esta variable, perdón, no se usa la variable sí, pero no se usa esta arista. Si esto vale 0, esto vale 0, y nos queda que P sub i menos P sub j tiene que ser menor o igual a n menos 1. ¿Sí? Es como la diferencia entre el orden en el que visito es menor o igual a n-1. Eso es una tautología, eso pasa siempre, para todos. O sea, la diferencia entre dos secuencias tiene que ser menor a... O sea, tiene que ser menor o igual a directamente el largo de todo el extremo. Y como que mucho sentido no tiene. O sea, todo suponiendo que P sub i menos... que todos los P sub i son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Variables enteras. Ok. Ahora, fijémonos que si uso la arista, ¿sí? Necesariamente, un segundito, que necesariamente, o sea, si esto vale 1, esta n se me tacha con esta n, ¿sí? Me queda que P sub i menos P sub j es menor o igual a 1. Como son mayor o igual que 0, y todos me van a quedar
necesariamente diferentes, me va a quedar que P sub J tiene que ser exactamente P sub I más 1, ¿sí? O sea, paso uno restando al otro, ¿sí? Y me queda automáticamente. Eso me asegura, ¿sí? Incluso tengo formas de decir que, o sea, que todos los P sub I, todos los P sub J sean diferentes, si quisiera, pero no es necesario. Pero eso me asegura necesariamente que, primero, los P sub I y los P sub J no sean ninguno iguales. Ya con esto no puede pasar, porque todos me van a quedar que tiene que haber una diferencia de 1, inclusive entre aquellos que no uso, ¿sí? Si yo caigo en el caso anterior, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Supongamos que este es el 1, 2, 3 y este es el 4, ¿sí? 5 y 6. ¿Sí? Supongamos que empiezo en 1, pero podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entre estos dos, este va a ser el 3 y este va a ser el 4, cuando vea estos, entre estos tres me va a pasar que no voy a tener diferencia 1. Por ejemplo, si este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, entre estos dos voy a tener la variable, pero la diferencia no me va a quedar en 1, me va a quedar en 2. Entonces, eso es lo que estoy rompiendo. Entonces, estoy impidiendo que un escenario así me exista. ¿Sí? Entonces, esto es lo más problemático que puedo tener que llegar a resolver. De vuelta, estos son trucos de... Esto sería muy parecido a un truco de la gran M. Yo sé que suena muy raro decirle truco de la gran M, pero en realidad se llama Big M. ¿Sí? Así como esa es la terminología que se usó en programación lineal y nosotros la respetamos. Para mí es raro, pero es lo que hay. ¿Sí? Entonces, se entendió que esto es ok, bueno, esto es lo más raro que puede llegar a aparecerse, ¿sí? Hay algunas situaciones más, qué sé yo, pero esto es lo más raro. En realidad no debería aparecer algo así. Mi recomendación en general es que traten de agarrar problemas que hayamos visto, que no sean, generalmente no los problemas de grid, eso seguro que no. Ahora vamos a ver por qué. En general, si encuentran, por ejemplo, el problema del cambio, sí, pero sí que no tiene restricciones muy difíciles. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Olis? Sí, Enrique. O sea, a ver, no sé si entendí. Vos esta inecuación la usás para seguir una secuencialidad, digamos, ¿no? Sí. Y principalmente porque la secuencialidad puedes decir que siempre existe. El tema es asegurarme que no pueda pasar que se generen ciclos aparte. Ok, entonces, para cada I sub J se supone que vos primero vas a visitar a I, ¿no? Y sub J, P, yo voy sub de I. I, uso esa arista, es decir, que voy de I a J. Si la variable vale 1, significa que estoy usando esa arista. Ok. Y los P sub I y los P sub J, ¿qué vendrían a ser los? Es el orden en el que, ahí dice, número de secuencia en la cual yo visito la ciudad. Ah, ok. Y automáticamente eso pasa, porque fíjate, cuando vale 1, nos queda que sí o sí que P sub J nos queda mayor o igual a P sub I más 1. Eso nos va a pasar para todos. ¿Sí? O sea, eso para cada uno que yo estoy usando la arista. Entonces, como sí o sí me tiene que dar mayor o igual, o sea, si yo hago de I a J, significa que el P sub J tiene que ser mayor o igual a P sub I más 1. ¿Sí? O sea, va de vuelta. Podemos pasar P sub J sumando, el 1 sumando para el otro lado, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, automáticamente va a pasar que P sub J tiene que, bueno, básicamente es mayor o igual a P sub I más 1, es decir, tiene que ser mayor a P sub I. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que tiene que ser mayor a P sub I. Porque yo estoy usando la lista de I a J, entonces significa, che, mi orden es mayor al tuyo. ¿Sí? Ahora, es verdad, yo no lo estoy acotando, porque podría ser, tu orden puede ser 1, pero el mío puede ser 7. Eso es cierto, pero con todas las otras restricciones que van a haber, porque va a seguir habiendo de otras. ¿Sí? O sea, como van a ver, después, cuando yo vaya de J al K, me va a pasar la misma restricción. Y yo puedo incluso acotar a que todos los P sub I sean menores o iguales a N y ya está, todo lo mismo. ¿Sí? Eso pasa de por sí con estas cosas. Cuando yo no esté usando la variable, esto va a quedar libre, aunque justamente entre P sub I y P sub J no haya ninguna relación. Pueden fijarse que P sub I menos P sub J, o sea, la diferencia entre estos dos me queda menor o igual a N-1, donde
puede ser menor o igual a n-1, puede ser porque P sub i es más grande que P sub j, pero simplemente no llega, o puede ser P sub j más grande que P sub i, eso da negativo, no pasa nada. ¿Sí? Por eso simplemente lo que está a la izquierda queda negativo y ya está. ¿Sí? Entonces, viene todo eso por ahí, ese es el chiste. ¿Sí? Ahí dice, pero ahí no terminás donde arrancás. Tampoco pasa en el otro. O sea, ¿dónde arranco y dónde termino? Yo estoy generando un ciclo. Después, ¿dónde arranco? Da lo mismo. Es un ciclo, así que puedo definir, empiezo acá, bueno, listo. El ciclo simplemente definimos nosotros dónde arranca y termina. Hacer el ciclo le da lo mismo. O sea, si te estás fijando en que el P sub i, el de una determinada variable sea así 0, bueno, eso puede ser, eso es tan simple como definir que el P sub i del que a vos te interese, si a vos te interesa demasiado, que esta inecuación no está para resolver eso. Ahora, si quisieras que lo resuelva, simplemente podrías setear que el de un determinado vértice sea 0 y ya está. Con definirlo, ya está. Eso podrías hacerlo. No cambiaría nada. No me terminó de cerrar. ¿Cuándo tendría que valer? N es la cantidad de vértices. Importa mucho, es una constante, ¿sí? Porque si no, esta multiplicación que tenemos acá, o sea, si esto fue una variable, esto está mal. ¿Sí? N es la cantidad de vértices que tenemos. ¿Sí? Y por eso justamente la diferencia de orden que hay entre dos variables es n-1. Si todas van de 0 hasta n-1, la diferencia entre estos es como máximo n-1, pero también, aunque dé negativo, está todo libre. ¿Sí? Ese es el chiste. O sea, cuando la arista no se usa, esta restricción queda libre. Básicamente, no hace nada. Ahora, cuando esta variable vale 1, este n se tacha con este n, podemos pasar las variables de un lado al otro, pero básicamente nos queda que P sub j es mayor a P sub i. Es mayor o igual a P sub i más 1. Por cómo termina quedando todo, nos queda el igual, porque después, por cómo quedan todas las otras restricciones. ¿Sí? Pero si yo pongo acá el igual, el problema el igual, si yo pongo acá un igual, funciona si esta variable vale 1, pero si esta variable vale 0, no va a estar bien el igual. Por eso tenemos que poner el menor igual. ¿Sí? Y el igual va a pasar solito por cómo están todas las restricciones. Pueden ponerse ustedes un ejemplito con 4 vértices y van a ver qué va a pasar. Y va a estar todo bien. ¿Sí? De vuelta, si quieren asegurarse que un determinado vértice sea con el que se empieza o algo por el estilo y quieren definirlo, pueden poner que ese P sub B es 0 y está todo bien, no va a cambiar mucho. O sea, esto va a tener muchas soluciones donde cambien que consiguen que es P sub I, P sub J, pero la verdad es que no va a cambiar nada. Ok. ¿Hay alguna otra duda? O sea, este es el plan más complicado. O sea, ahora vamos a ver un problema un poquito más complicado, pero no, esto es para que vean que se puede volver más molesto esto. Nada más, pero no para que ustedes pudieran hacer algo con ello. Pasa lo siguiente. Vamos a resolver un TP1, ¿sí? El TP1 del cuatrimestre pasado con programación lineal. Yo digo TP1 del cuatrimestre pasado porque en general yo me planteo hacer TP1 del cuatrimestre actual. Hasta que me puse con el porque ustedes entran a las diapos, van a ver el del primer cuatrimestre, perdón, segundo cuatrimestre 2023, van a ver el del cuatrimestre pasado. Intenté escribir el de este cuatrimestre y es un quilombo. Es un quilombo el TP, el de las monedas, haciéndolo con programación lineal, es un quilombo. En un momento llegué a algo que más o menos podía tener sentido, pero de repente cuando llegué a tener 3 subíndices, pensando, creo que tengo que agregar un cuarto subíndice, dije, es un buen momento para parar y no creo que sea necesario para nadie que yo les explique esto. O sea, si yo les explico esto, ustedes no lo van a entender, no tiene ningún sentido. Es más fácil que les cuente de qué trataba el TP del cuatrimestre pasado y nada más. O sea, va a ser más sencillo. Como todo problema así que se resuelve óptimo grid, tampoco es muy difícil de entender. La solución incluso se la van a poder imaginar. Básicamente en el problema, el contexto era problemas en el mundo Avatar. Nosotros teníamos una serie de batallas donde cada batalla tenía una duración, ¿sí? Y cada batalla nos traía como una cierta satisfacción de haberla terminado, básicamente. ¿Sí? Pero cuanto más tarde yo la
yo la terminaba una batalla, era como que se sentían peor, como que era peor la satisfacción conseguida, ¿sí? Cuanto más se dilate haber terminado con una batalla. Sí, esa era básicamente la idea. Entonces nosotros queríamos maximizar la felicidad total, que tiene que ver con, bueno, cuándo terminé y cuánta felicidad me da. ¿Sí? Venía por ahí la mano. Entonces la pregunta es cómo puedo resolver el problema. ¿Sí? Tampoco es necesario que entiendan perfectamente todo el contexto, pero era eso. No tiene muchas variables tampoco el problema. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ok, yo tengo que resolver cada una de estas batallas una por una. Esto también era algo parecido que teníamos que hacer para el caso de las monedas. Es, bueno, ¿qué moneda agarro? El problema con el problema de las monedas es que yo puedo agarrar la última, la primera, solamente esas dos, y después esa me habilita otras, ¿sí? Acá yo podía hacer cualquier batalla en cualquier momento. Obviamente no da lo mismo en qué momento hago cada una, porque depende de cuáles hice antes, eso me cambia, porque me cambia en qué momento termino yo. ¿Sí? Ese es el principal problema. Entonces, ¿cómo hacemos que cada batalla quede en un slot? O sea, en un orden determinado. También vale decir que un orden determinado tenga una batalla. Son las dos. La segunda es, una vez obtenido el orden, necesitamos obtener el momento en el que termina de desarrollarse una batalla. ¿Sí? Necesitamos saber cuáles se realizaron antes. En función de, ok, todas estas son las que se realizaron antes, después en función de eso puedo decir cuándo terminó la actual. Esa era la idea. ¿Sí? Una vez que sé cuáles se desarrollaron antes, cuándo se termina la batalla. Y este es el paso más sencillo. Y después, modelado cuándo termina cada batalla, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Estos son los 4 puntos. El más difícil es el segundo. El primero es relativamente sencillo. ¿Sí? Determinar que cada batalla tenga un orden. ¿Sí? Nosotros vamos a decir que la variable I sub IJ es la batalla I se desarrolla en el orden J. Orden J nos referimos en el momento, o sea, no momento temporal, sino es primero hago esta, segundo esta, después tercera esta, 4. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos que cada batalla se desarrolle en un solo momento. En un solo, o sea, yo voy, hago la primera batalla es la batalla, no sé, la que sea, la batalla de Basing C. Ok, listo. Cada batalla, listo, esa se va a hacer primero, solamente aparece en el primer slot, no aparece en otro. ¿Sí? Entonces, cada batalla se hace una sola vez. Me dice, cada batalla tiene... ahí está Tiago poniendo un poquito más de contexto, perfecto. Y después yo quiero que para cada orden solamente se haga una sola batalla. ¿Sí? Eso me asegura que cada batalla, o sea, cada orden tiene solo una batalla asociada y cada batalla tiene un solo orden asociado. No tengo ninguna cosa rara donde una batalla se haga 5 veces y otra no se haga ninguna. ¿Sí? Entonces, de esta manera me aseguro que cada batalla se hace en algún momento. ¿Sí? Y que cada momento tiene una batalla asociada, etc. ¿Sí? No hay, en un mismo momento no le estoy haciendo 5 batallas tampoco. ¿Sí? Eso me asegura todo esto. Bien. Dentro de todo, no es un paso difícil. ¿Sí? Ahora, la parte más difícil es, ok, ¿cuáles son las que se desarrollaron antes? Porque yo necesito saber, ok, yo estoy antes de la batalla I. ¿Quiénes se desarrollaron? ¿Sí? Y para eso voy a necesitar saber, bueno, en qué orden, cuál es mi orden de batalla. ¿Sí? Lo que habíamos hecho parecido antes con el problema del viajante. Pero en este caso va a ser un poco más sencillo determinar cuál es el orden. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a definir una variable que tenga el valor del orden. Si P sub I es la sumatoria de J por I sub IJ para todo I. ¿Sí? Fíjense, si la batalla I se hace supongamos I se hace en el orden 3, esta va a ser la única variable con I que valga 1. Entonces va a ser 3 por 1, 1. Perdón, 3 por 1, 3. ¿Sí? Para todo lo demás va a valer 0 esto. Así que va a ser una sumatoria, un montón de ceros y un 3. ¿Sí? ¿Se entiende por qué para la primera batalla que esto se haga, esto va a valer 1? Para la segunda va a valer 2, para la tercera va a valer 3 y así. Entonces nos va a decir directamente en qué orden se sucede la batalla ahí. ¿Esa parte estamos bien? Vamos. De vuelta, recordemos que I sub IJ tiene un 1 en un solo lugar, que es en el lugar en el que se hizo. Ahora necesito, ok, este 1 lo necesito transformar en el número directamente. O sea, básicamente con esto transformo en J realmente al I sub IJ que vale 1 para un determinado I.
¿sí? Entonces, una vez que logro determinar esto, ahora el tema es, ok, ahora yo necesito obtener todas las batallas que se hayan hecho antes que la que estoy viendo. Por ejemplo, supongamos que la que estoy viendo ahora es la quinta batalla. Necesito saber cuáles son las que se hicieron antes. Es decir, necesito saber cuáles son las batallas que se hicieron en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Otra forma de saber es decir, che, la batalla J se hizo después de que la batalla I, creo que lo voy a llamar K, si no me equivoco, la batalla K se hizo después que la batalla I. Entonces, voy a tener una variable booleana, ¿sí? O binaria, que nos va a decir, che, esta batalla se hizo antes que esta otra. O después, depende cómo lo defino, ¿sí? Voy a tener una nueva cantidad de variables, ¿sí? Entonces, ahora definimos una variable binaria que nos diga si una batalla se analiza antes que el que nos interesa, ¿sí? Z sub i k nos dice si P sub k es menor a P sub i. Esto yo no lo puedo escribir, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, ok, esto no existe, esto no es programación lineal. Esto es simplemente lo que yo estoy queriendo representar. Ahora vemos cómo lo podemos obtener, ¿sí? Una vez que yo ya tengo yo con esto estoy diciendo, ok, ¿cuáles son las batallas que se hicieron antes? ¿Sí? Eso lo puedo hacer con otro truquito de la gran M, ¿sí? Que es básicamente, yo hago P sub i mayor o igual a P sub k más 1 menos M por 1 menos Z sub i k, y lo mismo al revés, ¿sí? Yo hago esto y funciona. ¿Cómo llegué a esto? Probando. Básicamente, o sea, yo estuve ahí diciendo, bueno, y ahora le sumo M, no, le resto M. Le resto M por 1 menos Z sub i k, así hasta que más o menos, hasta que vi que con 2 ejemplos funcionaba. O sea, no hay más magia, ¿eh? Esto fue probar más o menos que yo tengo que sumar, y el más 1 también, fue acordarme que tiene que estar el más 1. Fíjense, supónganse que es cierto que P sub i es mayor a P sub k, ¿sí? Que es básicamente lo que estoy queriendo ver acá, ¿sí? Si esto es cierto, yo quiero que esta variable valga 1. Veámoslo. Supónganse que esto es cierto, ¿sí? Esta variable va a valer 1, 1 menos 1, 0, esto se tacha, y entonces me queda que P sub i es mayor o igual a P sub k más 1. Bien. ¿Sí? Bien, porque eso significa que P sub i es por lo menos el siguiente, era lo que queríamos ver. Ok, y vemos que si acá vale 1, esto no se tacha, y que esta me queda, que P sub i es 1, más 1 menos una cosa enorme, ¿sí? Esto entonces me queda que P sub k es mayor o igual a 0, pongámosle, ¿sí? O sea, es mayor o igual a un número negativo, lo cual esta variable, esta queda libre. Fijémonos que si esto valiera 0, pero esta fuera mayor que esta restricción no va a tener sentido, ¿sí? Supongamos, acá yo le pongo 0, ¿sí? Le pongo 0, me va a quedar P sub i mayor o igual a un número negativo. Me va a quedar, ¿sí? Ok. Y después me va a quedar P sub k, esto va a valer 0, así que esto se tacha, y me va a quedar que P sub k es mayor o igual a P sub i más 1. Pero dijimos que, supongamos que esta es más grande que esta, pero que esta vale 0. Vemos que esta inecuación queda incompatible, así que deja de tener sentido, ¿sí? Entonces, este par de inecuaciones fuerza a que sí o sí, si esta es mayor que esto, entonces sí o sí esta vale 1, que era lo que yo quiero obtener, ¿sí? Yo tengo esto por cada par de i con k, ¿sí? Yo esto para cada par duplicado, porque también la tengo al revés, porque necesito saber para cada una, ¿sí? Entonces, yo con esto logro obtener estas variables binarias. ¿Para qué hago estas variables binarias? Porque yo ahora ya sé quiénes terminaron antes que yo. Todas las que están en 1 terminaron antes que yo, todas las que están en 0 no. Acá obviamente puedo descartar el caso que k valga igual a i, ¿sí? Por ejemplo, P de base C es 5, P de tribu del agua es 3, P de base C, tribu del agua tiene que valer sí o sí 1, ¿sí? Necesariamente. De vuelta, podemos probarlo acá y vamos a ver que eso va a funcionar, ¿sí? Con los números que digo. Fíjense, 5 es mayor o igual a 3 más 1 menos, y acá esto sí o sí vale 1. Está todo bien. Esta me queda, esto queda todo en 0. Me queda que 5 es mayor o igual a 4. Bien.
Y después vemos que acá nos queda que 3 es mayor o igual a 5 más 1, 6, menos infinito, pongámosle. O sea, me queda que 3 es mayor o igual a 0, menos 10, no importa, lo que fuera. ¿Sí? O sea, esta no dice nada, pero esta sí nos dice. Ok, entonces, una vez que ya sé quiénes terminaron antes que yo, puedo saber cuándo se termina de desarrollar mi batalla. Porque yo sé que mi batalla termina, la f sub i es en qué momento termina la batalla, es la sumatoria de todas estas variables por el tiempo. Esto es una constante para la programación lineal. ¿Sí? Es dado del problema. ¿Sí? Entonces, yo sé que yo empiezo mi batalla en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que demora la batalla acá por, y la batalla acá vino antes que yo. Y ahí entonces las que no vengan antes que mi batalla actual, esto va a valer 0 y no me va a importar. Este más t sub i es, bueno, porque esta termina una vez. Cuando empieza, más t sub i. Entonces yo después lo único que tengo que hacer es minimizar, bueno, esto que era dado por el problema, que era lo que queríamos minimizar. El descontento por haber pateado, terminó una guerra antes posible. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo con todo esto? Más allá de, o sea, yo acá les puedo mostrar, de vuelta, el chiste era que ustedes pudieran ver que en el TP1 yo llego a los mismos resultados que ustedes ahora con programación lineal. No voy a poder porque de vuelta el problema del TP actual era un quilombo para hacer en programación lineal. Así de fácil que es para resolver con grid era un problema enorme. Imagínense incluso, este es fácil comparado con el cuatrimestre actual. Entonces, el punto al que yo les quise mostrar con esto, más allá de, miren, cómo me puedo complicar la vida, es cómo atacar este problema. Perdón, cómo atacar los problemas con programación lineal. En general, los problemas con programación lineal conviene segmentárselos. Segmentarse a cosas que uno ya va a ir conociendo. Y encontrar patrones dentro de esto. Por ejemplo, el tema este de, bueno, sumo. Esto de acá es un patrón. Ya esto de acá. Asignar un solo slot. Todo esto de acá, esto es un patrón. Poder obtener cuál es la batalla, perdón, cuál es el valor en el que se hace una determinada batalla, esto es otra cosa más. ¿Cómo resolver si una variable es más chica que otra? De vuelta, es otro patrón. Entonces uno empieza a desgranar de a poco cómo se puede hacer y eso lo va a ir plasmando de a poquito en distintos problemas. En general no suele ser tan difícil, especialmente para los problemas que vemos en la materia. Y obviamente esto tarda un montón. Se los mostraría, lo ejecutaría, pero, o sea, para 10 elementos ya tarda un montón. Un problema que de forma óptima se resolvía en ODN log n. ¿Sí? Entonces, mi objetivo con mostrarles este ejercicio es pura y exclusivamente eso. Es ver cómo, porque tal vez si yo les, de vuelta, ustedes leen el enunciado, qué sé yo, tratan de resolverlo así de una, tratar de resolverlo todo junto es muy difícil. Es muy difícil. Lo más común, lo más fácil y lo más recomendable es que partan en pequeños pedazos de problema que ustedes ya puedan ir resolviendo. Y después van viendo cómo los combinan, cómo combinan una restricción con otra, y etcétera. ¿Sí? Eso es lo único que para dejarles en caso de que se topen con problemas más complicados. Porque esto sería un problema típico en modelos de optimización de programación lineal e investigación operativa. Así que estas son nuestras inecuaciones, sí que nos terminan quedando. Esto es para todo J, esto es para todo I, esto acá teniendo básicamente para todas las posibilidades. Acá tenemos n inecuaciones, acá tenemos n cuadrado de inecuaciones, n cuadrado de inecuaciones, acá tenemos otras n cuadrado de inecuaciones, otras n inecuaciones, y acá, bueno, el funciona. Sí, o sea, tenemos una cantidad cuadrática de inecuaciones, pero por todos lados, ¿sí? Por eso es que tarda un montón. ¿Alguna pregunta con esto? Esto es lo último que vamos a ver de cómo resolver un problema así. Esto obviamente es más complicado.
Creo que no hay preguntas. Ok. Si les pareció muy complicado, igual tranquilos que en el parcial no les van a tomar así. No, ni pedo. No, me daría paja a mí hacerlo. Imagínense. O sea, esto me costó a mí hacerlo. En su momento me dije, uy, bueno, me tengo que sentar, hacerlo. Lo hice en la oficina, me acuerdo, lo hice cuatrimestre pasado. Fue a sentarme y decir, ajá. Mentira, no me costó tanto porque la forma de resolverlo con programación lineal era bastante parecido. Habían algunas pequeñas diferencias con el del cuatrimestre anterior. Que el problema en sí era bastante diferente de resolver en un algoritmo greedy, pero en programación lineal era bastante parecido. Lo cual fue gracioso. Pero cuando tuve que pensar ese de hace 2 cuatrimestres, ese sí fue difícil. Tuve que hacer esto que dije, de desgranármelo, pensarlo, procesarlo, etc. Cuando intenté hacer eso entre ayer y hoy para el problema de las monedas, fue como, estoy consumiendo una cantidad de tiempo al pedo, porque total se los tengo que explicar a ustedes para decirles, esto no es algo que tengan que hacer ustedes. Nosotros, por ejemplo, les vamos a pedir que resuelvan un problema por programación lineal, por ejemplo, en parcial puede tocar ese tema, pero también en el TP3 va a pasar que les pidamos resolver este problema con programación lineal. Sería raro que sea, es mucho más probable que se topen con algo más parecido a Independent Set, Vertex Discover, coloreo, como mucho problema de viajante. Eso sería lo que yo espero que termine sucediendo. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, nos sorprendió, yo no me había dado cuenta, y el TP3 había una parte que era cuadrática. Claro, de repente me empezaron a decir, che, ¿qué onda esto que es cuadrático? Fue como, se podía linealizar. El tema es que dije, no estoy esperando que lo sepan hacer. Así que eso ya se debe haber mandado por Slack, porque lo dejé programado para que se mande solo. ¿Cómo se hacía para linealizar la función objetivo? Porque el problema era la función objetivo. Entonces, nada, eso se los dejo para que lo lean si quieren, para ver cómo se hacía. Porque es verdad, era un poco más complicado, por eso cambiamos un poquito algo del enunciado para otro cuatrimestre. Si alguna vez vuelvo a usar STP, lo que voy a hacer es cambiar la función objetivo para que sea lineal. Entonces, no vamos a hacer la demo porque no me están dando, pero ustedes ya vieron cómo usar pulp, ¿no? Con ese, me imagino que sí, pues no va a cambiar mucho eso. Porque cualquier cosa pueden ver, no hice de vuelta, hice el del TP, el TP1 del segundo cuatrimestre del año pasado. Si lo quieren ver, está subido, ¿sí? No creo que, o sea, de vuelta, es simplemente para que vean cómo se programa. Y en su momento lo dejé ejecutando y tardó media hora en resolver un problema de 10 elementos, o sea, imagínense. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los algoritmos que están por detrás, porque hasta ahora estamos modelando, pero no estamos aplicando, o sea, ¿cuál es el algoritmo realmente? Porque hasta ahora, ok, yo me codeo mi modelo como mucho, pero ¿cuál es el algoritmo? Y la realidad es que hay un algoritmo, que es el algoritmo simplex, tiene sus variaciones, y después lo que está branch and bounds, que usa simplex, donde básicamente es lo siguiente. Para un problema de programación lineal continua, ¿cómo hacemos entonces para resolver nuestro gran problema, que es obtener el óptimo? ¿Sí? Entonces, simplex es el algoritmo que se va a ejecutar, que es básicamente, ¿qué es lo que hace simplex? Hace operaciones lineales, hace álgebra matricial hecho y derecho, y ya está, no tiene más vuelta. ¿Sí? Entonces, una pequeña cosa bueno, al hacer un problema lineal, los óptimos van a estar sí o sí en vértices, ¿sí? Hacer programación lineal continua. El algoritmo en sí, medio como que es greedy, porque busca óptimos locales, esperando que sea óptimo general, es medio verde, es un gris, pero podemos considerarlo medio como un pseudo greedy. Bueno, nunca les vamos a preguntar sobre esto porque no nos vamos a meter con eso. La complejidad a priori sería de O2 a la n con la cantidad de vértices. Vértices serían los vértices de nuestro poliedro que se genera, que en general está atado por la cantidad de variables y la cantidad de restricciones. Pongámosle, para hacerlo simple, la cantidad de variables más la cantidad de restricciones. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos, che, si podemos bajar la cantidad de restricciones, mucho mejor. En el caso continuo, se llegó a demostrar que es O de n a la 9. ¿Sí? Alguien llegó a demostrar eso. Eso es algo que hubo gente que malintencionada ha querido usar para cosas que no están bien y quererse ganar un palo verde, con lo cual no estuvo bien. Pero para lo que es programación lineal entera, eso incluye las variables binarias,
es sí o sí exponencial. Ahora vamos a ver un poquito por qué, después de que veamos cómo funciona simplex. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo este problema. x1 más x2 es menor o igual a 5 y x1 más 4x2 es menor o igual a 10. Sí, nada muy wow. ¿Sí? Y yo quiero maximizar esta función. Un medio de x1 más x2. ¿Sí? Nada más. Este sería nuestro grafiquito. ¿Sí? Y si no me equivoco, creo que el máximo estaba por acá. Creo que era este, el máximo. ¿Sí? O sea, sí o sí va a tener unos dos vértices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestras inecuaciones y transformarlas en igualdades, pero las vamos a relajar agregando una variable de slack, que es justamente de relajación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer paso. O sea, x1 más x2 más s1 por la inecuación 1, es igual a 5. x1 más 4x2 más s2 es igual a 10. Bien. ¿Sí? Hasta acá, eso es lo único que hacemos. Entonces, con esto podemos asegurarnos que las variables x1, x2 y x2 puedan ser 0. ¿Sí? Y que no se rompa. O sea, para eso agregamos las variables de slack. ¿Sí? Las variables de slack valiendo mayor a 0. Entonces, esto va a valer 0. Perdón, esto vale 0, 0. Y entonces todo lo demás, S1 va a valer 5. 0, 0 y S2 va a valer 10. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra forma fácil. Empezamos por el vértice. Todas las variables reales van a empezar en 0. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo este otro ejemplo. ¿Sí? 2x1 más 2x2 menor o igual a 600, 4x2 menor o igual a 600 y 2x1 más 4x2 es menor o igual a 800. Y tengo esto. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Esto lo transformo a lo mismo. 2x1 más 2x2 más el slack de la primera ecuación es igual a 600. ¿Sí? Lo mismo para la segunda, lo mismo para la tercera. ¿Sí? Y agrego en el funcional a todas las variables, nuevas inclusive, las variables de slack, pero con 0. ¿Sí? 0, 0, 0. ¿Sí? Eso es lo único que hago. Entonces, no hay ninguna razón que me convenga darle valor a las variables S1, pero si les doy, no me cambian en nada lo que yo gano. Entonces, 3 inecuaciones, 5 variables, tengo infinitas soluciones. Entonces, ahora paso a escribir esta versión algebraica a una versión matricial. Es decir, en vez de tenerlo de esta forma, que es como lo estoy teniendo ahora, lo voy a tener de esta otra forma. ¿Sí? Eso es lo que voy a buscar. Entonces, en este caso, tengo 2x1 más 2x2 más un S1. Acá tenemos esto. Estos dos ceros vienen porque no estoy usando las variables S2 y S3. ¿Sí? Entonces, en la segunda, tengo 4x2 más S2 es igual a 600. ¿Sí? La x1 no la uso, la ¿sí? Y las S1 y S3 tampoco. Y después tengo 2x1 más 4x2 más S3 es igual a 800. ¿Sí? Fíjense, noten que si tapamos acá, esto lo tachamos, incluso, voy a tacharlo. Voy a aprovechar que tengo acá para dibujar. Si hago esto, ¿sí? Tengo la matriz identidad acá, ¿sí? Oye, ¿cómo hago para limpiar eso? Ahí está. Por otro, ahí está. ¿Sí? Tengo la matriz identidad. Hasta ahí. Hasta acá estamos. Y este es el vector B, este que está acá. Simplemente es el vector con 600, 600, 800. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico a esto por esto, quiero que me dé esto. ¿Sí? Este vector C, ahora lo charlamos. Hasta acá, ¿estamos bien? Simplemente estoy escribiéndolo de forma matricial, porque es como la realidad es que es la forma que tiene fácil la computadora poder procesar estas cosas. Pues todo lo demás va a ser operaciones lineales. Olis. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Ok, bueno. Ok, y acá simplemente tenemos los coeficientes que vemos acá, ¿sí? Los coeficientes de la función objetivo o funcional, como queramos llamarlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a buscar una solución válida y después nos vamos a ir moviendo por el gradiente, que este gradiente nos lo va a dar
nos va a ayudar mucho este vector de acá, que nos va a ir diciendo, ok, si me tengo que ir para un lado o para el otro, si tengo que ganar o tengo que perder en valor, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a ir haciendo es ir poniendo y sacando variables. Cuando decimos poniendo y sacar variables es hacer que una variable tenga valor. Porque por ahora, las que van a tener valor, justamente cuando yo hago esto y empiezo en el vértice 0, 0, le estoy diciendo que estas dos no tienen valor, a cambio, estas tres sí. Lo que yo voy haciendo es decir, che, saquemos, por ejemplo, esta y hagamos que x1 tenga valor. Tiro una, no estoy diciendo que vaya a ser así. ¿Sí? Saco esta y a cambio le pongo x1. Y es así como va a ir funcionando, ¿sí? Entonces, yo armo mi tablita, ¿sí? Está de acá. Entonces, acto seguido, lo que voy a hacer es cálculo. Tengo z sub j, este 0 se calcula obtener. C de la fila 1 por este. Esto por esto. Esto por esto. ¿Sí? Es básicamente eso, ¿sí? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Esto por esto, más esto por esto, más esto. O sea, todo va a dar 0, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno. Y tenemos el vector C. Vamos a hacer z menos c y nos va a dar esto. El c es el mismo de antes, ¿sí? Este de acá. Este de acá. Entonces, hago z menos c. Y esto lo que me va a estar diciendo es, che, si vos metés a la x1, vas a tenés posibilidad de ganancia de 8. ¿Por qué eso es así y no se define al revés? Es por una cuestión de cosas que no vemos en la materia, que tiene que ver con valores marginales y cosas por el estilo que te conviene más. Acá en este lugar era medio lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Entonces, acá, ¿sí? Acá yo voy a tener mi menos 8, menos 10, ¿sí? 0, 0, 0. ¿Sí? Si incorporamos x1 o x2, la situación mejora. Eso es lo que nos indica el negativo, porque estoy buscando maximizar. Es el hecho de no tenerlo me está generando una pérdida. Es la otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es meter alguna. Lo más lógico en general sería poner la que más pérdida nos da, etcétera. Podemos meter x2. Yo voy a empezar por x1, pero es solamente por una cuestión de seguir con mi lógica. ¿Sí? Entonces, incorporamos x1. Yo puedo incorporar x1 en la mínima cantidad en la que me deje, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la mínima cantidad? Ok, lo que voy a hacer es 600 dividido 2. ¿Por qué? Porque es 600 dividido 2. ¿Sí? Por acá después, 600 dividido 0, esta no la tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá no se considera x1. Entonces, acá no corta ni pincha. Y después veo 800 dividido 2. ¿Sí? A1 porque es el coeficiente de x1. ¿Sí? Entonces hago 600 dividido 2 y 800 dividido 2. El mínimo, esa va a ser la cantidad con la que entre x1. ¿Sí? Entonces va a ser 300. Entonces lo incorporo en la fila 1 y me va a quedar así. ¿Sí? 8, ¿por qué es 8? Este de acá, por este mismo 8. O sea, el 8 acá. ¿Sí? Este mismo 8. Simplemente lo pongo acá para que nos quede más cómodo. 8 por x1 por 300, porque es esta cantidad. Y acá lo único que hago es, hago una operación lineal para que acá me quede un 1. ¿Sí? Yo lo que me tengo que asegurar es que ahora me quede 1, 0, 0. ¿Sí? Es digamos, la identidad acá para esta. Es decir, solamente en la primera inecuación voy a tener a x1. A x2, a la segunda inecuación no le tengo que hacer nada, porque no tenía. Y a la tercera le tengo que restar 2 veces esta acá. Que es lo mismo que, fíjense, yo hago esta menos esta para que acá me quede 0. O sea, directamente resto la fila, ¿eh? Hago esto menos esto 0, esto menos esto, acá me va a quedar un 2, esto acá me va a quedar un menos 1, acá 0, eso 1, ¿sí? Me queda menos 1. Entonces, acá dividí por 2 porque necesito que acá me quede un 1, 0, 0. Esa es la metodología nada más, ¿sí? Recuerden, acá estoy triangulando la matriz, básicamente triangulando de una manera particular. Ok. ¿Sí? Acá divido por el coeficiente de que sub 1, que era 2 acá. Y acá opero restando filas, multiplicando por constantes, etcétera. Todas operaciones lineales. Entonces, z me queda 8 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. 8. 8 por 1 más 0 por 4 más 0 por 2. 8. 8 por 1 medio, 4. 0 y 0. Acá 4 y acá después 0 y 0. ¿Sí? Eso me queda mi vector de ganancia, sería. Cuando hago z menos c, me queda menos 2, 4, 0, 0. Es decir, puedo incorporar
a x2. Y voy a seguir ganando, ¿sí? 4 significa no pongas a 4 porque vas a estar perdiendo. Es decir, no pongas a la variable de slack 1. O sea, no saques a la variable de slack 2 para ponerla a la 1, porque te va a hacer perder, ¿sí? Además, el único lugar donde yo lo podría poner es la variable de slack 3. Perdón, la variable de slack 1 solamente la puedo poner acá. Así que te va a hacer perder, ¿sí? Así que no la pongas. Bien, entonces incorporamos a x2 y va a ser de vuelta, en donde pueda poner el mínimo. Entonces, puede incorporarse en su mínima cantidad según cada fila. En la primera es 300, en la segunda es 150 y en la tercera es 100, ¿sí? Acá vemos 300 dividido 1, 600 dividido 4, 200 dividido 2, ¿sí? Me queda que el mínimo es 100, entonces incorporo en la fila 3. Pongo el 10 que corresponde a x2, nada más, o sea, esto es siempre lo mismo para las mismas variables, y pongo acá la cantidad, que es básicamente haber dividido por 6, ¿sí? Sí, por 6, ¿no? Sí, no, perdón, por 2, haber dividido por 2, ¿sí? Divido por 2, ¿sí? Digamos, divido por 2, divido por 2, divido por 2. Acá todo lo divido por 2. Bien. Una vez que divido por 2, me tengo que hacer las operaciones lineales para que en estas dos también me quede en 0, ¿sí? Así que en este caso le resto 2 veces esto, acá me va a quedar 200, me va a quedar 2, ¿sí? Porque estoy restando un negativo, 1 y 1. Perdón, y acá hay menos 2, ¿sí? Y así también con la primera fila, ¿sí? Acá me fijo 8 por 0, 0 por 0, 10 por 0, 8 por 0, 0 por 0, 10 por 1. Por eso es que necesitamos que nos quede la identidad. 8 por 1, 0, menos 5, 3. 8, 0, 0, nos queda 0. 8 por menos 1 medio nos queda menos 4. Y acá nos queda 5, así que nos queda 1. Hacemos z menos c, y una vez como nos quedan todos positivos, significa no te conviene meter ninguna variable más. Pero como no te conviene poner ninguna variable más, ahora calculamos cuál es el funcional. Nos queda 8 por 200, 8 por 200 más 10 por 100, nos queda 2600. Y este es el óptimo, ¿sí? Que casualmente dio todo entero. Bien. Esto de vuelta simplemente es una cuestión medio de andar haciendo una y otra vez, es hacer operaciones lineales sobre matrices, ¿sí? O sea, imagínense que, de vuelta, cuando nosotros cursamos modelos, tenemos que hacer eso, tener una hojita haciendo eso, que incorporo, que saco. No tiene mayor dificultad que esta, nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando el vector nulo no es solución? Porque, por ejemplo, tengo esta variable, x1 mayor o igual a 2. Uno podría decir, bueno, podés poner una variable slack donde acá pongas x1 menos s1 igual a 2. El problema es que a nosotros nos interesa que estas variables puedan ser positivas en general, ¿sí? Uno podría decir, bueno, poner un más acá. El problema es que acá tener un mayor o igual, lo que conviene para poder tener noción de que una restricción no se pueda cumplir, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una variable, lo que se llama artificial. Es decir, una variable que realmente no está. Porque una variable de relajo significa, vos me estás pidiendo que algo sea menor o igual a 3 y yo pero termina siendo 2. Es decir, me sobra. Ahora, si yo hago esto, funciona en tanto en cuanto yo diga, ok, x1 vale 7, entonces esta variable vale 5, porque acá te estoy reflejando cuánto estoy relajando. Pero ahora, cuando yo estoy queriendo poner que x1 vale 0, acá no estoy relajando nada. ¿Sí? No me está sobrando nada si tengo que hacer que esta variable sea negativa. ¿Sí? Ya sé que parece que es medio lo mismo, pero no refleja lo mismo. No tiene las mismas consecuencias. Entonces se crea una variable que se llama artificial, ¿sí? Entonces, inicialmente esta va a valer 0, esta va a valer 0 y esta va a valer 2. Estas variables artificiales van a ser variables, porque fíjense, las variables de relajación no tienen consecuencias. Es como, bueno, si está no molesta, porque en el funcional, en la función objetivo, tenían un coeficiente 0. Como, bueno, no tienen una consecuencia negativa, ¿sí? Ahora, nosotros estas variables artificiales les vamos a poner un coeficiente que nos complique, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, si estoy maximizando, le voy a poner menos m por la variable. Eso va a hacer que sí o sí el mismo algoritmo va a querer que esta variable tenga valor 0. Incluso, el único escenario en el que
en el que se va a topar con que la variable artificial no tiene valor 0 es cuando el sistema es incompatible. Es decir, cuando no me quedó otra que ponerle valor a una variable artificial, es porque sí o sí le tengo que poner valor. Y eso quiere decir que esta variable artificial es la que me está haciendo que se me cumplan las restricciones. Y eso no está bueno, porque eso significa que la variable que en realidad no existe me la está cumpliendo, entonces el sistema es incompatible. Esa es la forma en la que tiene para detectarlo. ¿Sí? Entonces, hago unos otros casos de variables artificiales. Si yo, por ejemplo, tengo x1, o sea, esta es mi ecuación, x1 más x2 igual a 10, acá uno podría decir, bueno, ya está, vos antes lo estabas transformando en igualdades, así que ahora no necesitas hacer nada. No, porque de vuelta, yo quiero empezar con el vértice 0, 0. Y ahí, ¿qué hago? Le pongo una variable de relajación, pero yo no debería relajar nada, porque la inecuación no debería relajarse. O sea, yo nunca debería poder tener un caso en el que x1 valga 1, x2 valga 2, y que, bueno, la variable de relajación valga 7. No debería estar, ¿sí? Así que eso no es conveniente. Hay dos formas de resolverlo. Una es poner una variable artificial, justamente de vuelta. Si la variable artificial tiene un valor distinto de 0, es porque no estoy pudiendo cumplir con esta inecuación que es un igual, ¿sí? Así que, nada, por eso ponemos una variable artificial. La otra forma de resolverlo es poner la misma restricción con menor igual y mayor igual. Si yo pongo x1 más x2 mayor o igual a 10 y x1 más x2 menor o igual a 10, necesariamente x1 más x2 tiene que valer igual a 10. ¿Sí? Eso espero que sea obvio para todos. El problema es que si yo pongo x1 más x2 menor o igual a 10, después voy a agregar una variable de slack. Y cuando pongo el mayor o igual a 10, agrego una variable de slack y también una variable artificial. Entonces estoy agregando dos variables artificiales dos variables de slack y una artificial cuando solamente necesito una artificial. Entonces, por eso se hace así directamente. ¿Sí? No se evitan las otras cosas. Ok. Bueno, otras consideraciones es que también se va dando cuenta de que si todo el tiempo le conviene seguir agregando más de una determinada variable, aunque las variables ya están, de repente todo el tiempo puedo estar agregando variables, pero ninguna me conviene que salga. ¿Cómo me doy cuenta que una variable conviene que salga? Es porque tiene un valor positivo en ese z menos c. ¿Sí? Si tiene valor positivo me conviene que salga. Todo lo que digo es si estoy minimizando es al revés. ¿Sí? Entonces, ahí se va a dar cuenta que es un poliedro abierto y que no tiene solución, porque pues, puedo seguir creciendo. No existe el máximo en ese contexto. Ok, hasta ahí, de simplex. Se entendió que, o sea, no tiene mucha más magia que, ok, transformar algunas ecuaciones de una determinada manera. Es una forma metodológica, por eso se llama método simplex. Pues es una forma metodológica de aplicar esto, a tener las tablitas estas, hacer operaciones lineales entre inecuaciones y no mucho más. No se necesita ser muy inteligente para entender cómo se resuelve, más que saber un poquito de álgebra, del CBC, digamos. Hasta ahí estamos bien, ahora vamos a echar un poquito de cómo funciona el caso, porque eso funciona todo muy lindo para un sistema de ecuaciones de variables continuas. El problema es cómo funciona para el caso de variables discretas. ¿Sí? O sea, para programación lineal entera. ¿Estamos hasta acá? Seguimos. Les prometo que nos quedan 3 diapos. Tres diapos y nada más. Esto es interesante. ¿Cómo hacemos para resolver el problema si nuestras variables son enteras? O algunas de nuestras variables son enteras. Bueno, lo que hacemos es, supongamos que no son enteras. Supongamos que son continuas. Y veamos qué pasa. Si yo resuelvo suponiendo que las variables son continuas y me dan todas enteras, éxito. ¿Sí? Ahora, si alguna, o sea, por eso digo, yo permito que mis variables sean enteras. Ahora, de repente me dan 1, 2, 3, 5, 7. Por ejemplo, en el ejercicio anterior me dieron todas enteras. ¿Sí? Como, perfecto, ya está. Ahora, si no me dan enteras, bueno, voy a tener que seguir la siguiente metodología. Voy a ramificar. Acá se ve el backtracking. Porque sí, branch and bounds es básicamente aplicar una lógica de backtracking sobre las restricciones y todo. Lo que voy a hacer es ramificar y agregar más restricciones. Voy a volver a aplicar, pero ahora con más restricciones, que va a ser lo siguiente. Primero, voy a decir, ok, agarremos una variable.
que sea continua, o sea, que me haya dado continua y haya tenido que ser entera. Ok, lo que voy a hacer es decir, ok, voy a agregar la restricción de que tiene que ser mayor o igual a este valor, o sea, al mismo pero entero, o sea, el siguiente. Por ejemplo, supongamos que me dio 125,3. Ok, voy a decir que esto tiene que ser mayor o igual a 126 y menor o igual a 125. O sea, voy a llamar recursivamente, pongámosle, voy a llamar con una nueva restricción por cada lado. ¿Sí? Ahí se ve el 2 a la n, básicamente. Y ahí agrego una nueva restricción, ¿sí? Para cada ramificación que yo haga. Voy a volver a resolver, ahora vamos a ver, pero necesariamente va a implicar que nuestra variable va a valer ese valor. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente vamos a lograr eso. ¿Sí? Si ahora me da todo entero, listo. Ahora me tengo que fijar también la otra ramificación, porque yo abro en dos ramificaciones, me tengo que fijar ambos valores. ¿Sí? Cada vez que algo no me quede con todas las variables enteras, ramifico. Ramifico hasta que o me quede un sistema incompatible o me queden todas variables enteras. O me quede un sistema, o sea, yo ya obtuve una solución, ¿sí? Supónganse que yo ya obtuve una solución con variables enteras. Si a mí me da otra solución con variables continuas, todavía me quedan con coma, pero me queda menor la función objetivo, yo ya puedo cortar. Esa es una poda. ¿Por qué? Porque yo después voy a seguir agregando restricciones. Y yo agregar restricciones no me puede mejorar el resultado, me lo puede empeorar. ¿Sí? Así que lo vamos a ver con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es el siguiente. Supónganse que yo quiero maximizar el valor de z, que es 3x1 más 4x2. Y mis inecuaciones son 2x1 más x2 menor o igual a 6 y 2x1 más 3x2 menor o igual a 9. Con las dos variables positivas. ¿Sí? Si yo trato de resolver de forma relajada, ustedes se pueden poner a hacerlo si tuvieran muchísimas ganas de hacerlo, me va a dar que x1 tiene que valer 9 cuartos y x2 va a dar 3 medios. ¿Sí? Con z 12,75. Ahora, si yo agrego restricciones, no voy a poder obtener un mejor z. Voy a poder obtener un peor z, no uno mejor. Nunca agregando restricciones voy a poder obtener un mejor resultado. Eso es así siempre. ¿Sí? Eso es algo a considerar. Entonces, yo acá me dejo mis inecuaciones. ¿Sí? Acá todo juntito. Entonces, yo voy a empezar por acá. Este es mi resultado actual. Entonces, voy a ramificar. Paso número 1. Voy a decir 9 cuartos. 9 cuartos es un poquito más que 2, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, que sea menor o igual que 2. ¿Sí? Si es menor o igual que 2, necesariamente va a valer 2. ¿Sí? No va a poder pasar otra cosa. Necesariamente va a tener que valer 2. No puede valer por cómo funciona, porque es todo continuo. ¿Sí? Si yo te agrego esta restricción, no hay ninguna razón para que no le convenga valer 2, siendo esto programación lineal. Si esto no fuera lineal, no podría asumir esto. Eso me permite que yo reemplazo, digo, ok, supongamos que acá pongo un 2. 2x1 por 2, esto me da 4. Eso significa que x2 tiene que ser menor o igual a 2. Y después tengo esto también 4, 5. Entonces me queda que 3x2 tiene que ser menor o igual a 5, 5 tercios, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar, me quedo con la menor, la más restrictiva, porque de todas formas estoy buscando maximizar esto, ¿sí? Entonces, acá me queda con x1 valiendo 2 y x2 valiendo 5 tercios. Esto, obviamente, no me da un resultado entero. Ahora, si yo pruebo con x1 mayor o igual a 3, que es la otra alternativa, vamos a ver, ¿qué pasa si x1 vale 3? Resolvemos y nos va a quedar necesariamente que x2 vale 0. ¿Sí? Porque acá nos queda 2 por 3, 6. Acá ya nos va a quedar que x2 tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? Lo mismo por este lado. Entonces, acá ya tenemos una solución entera. ¿Sí? Con z igual a 9. Si yo de repente, yo acá voy a tener que seguir ramificando. Voy a ramificar ahora, como x2 me quedó como una variable continua, voy a tratar de, variable no entera, voy a tratar de fraccionar. Si esto, supongamos que acá me hubiese dado con funcional igual a 3, ¿sí? Supónganse que me hubiese dado 3. Puedo cortar. No necesito hacer todo el procedimiento, porque yo acá voy a seguir agregando restricciones. Entonces, nunca agregando restricciones me va a poder quedar mejor que esto acá. ¿Sí? O sea, de 3 no voy a poder pasar a más de 9. Entonces, como no voy a poder mejorar, en ese caso cortaría. En este caso puedo mejorar. ¿Sí? Porque, o sea, estoy en 12,6 periódicos, ¿sí? Entonces puedo mejorar la situación. Entonces, voy a probar
5 tercios es un poquito más que 1, entonces voy a probar con menor o igual a 1 y mayor o igual a 2. Entonces, x2 valiendo menor o igual a 1. De vuelta, está también esta restricción, por acá estoy con x1 menor o igual a 2 y x2 menor o igual a 1. Entonces probamos, y acá nos queda una sola. De vuelta, es reemplazar y ver qué es lo que queda, es ir acumulando. Acá nos va a quedar x1 es igual a 2, x2 es igual a 1, z igual a 10. Perfecto, encontramos una solución entera que además es mejor que esta acá. Así que esta ya está, nos la descartamos. Y ahora vamos por el otro lado. Supongamos que x2 es mayor o igual a 2. ¿Sí? Si x2 es mayor o igual a 2, ¿sí? Que es la otra alternativa, nos va a quedar que x1 vale 3 medios y x2 es igual a 2, con 12,5. Ahora, uno podría decir, bueno, ya está, ya probé con x1, ya probé con x2, no queda más nada para hacer. No, porque yo puedo seguir agregando restricciones. Yo puedo seguir agregando más restricciones. ¿Sí? Como puedo seguir agregando más restricciones, acá no termino. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque también puedo mejorar, porque fíjense que 12,5 es mejor que 10. Así que acá tengo potencial de mejora. Entonces, acá vuelvo a probar lo mismo con x1 menor o igual a 1. ¿Por qué menor o igual a 1? Porque acá tengo 1,5. Así que es menor o igual a 1 o mayor o igual a 2. Si me quedo con los dos extremos de 1,5. Me voy por un poquito más abajo, un poquito más arriba. Entonces pongo x1 es igual a 1, x2 es 7 tercios, 12,3 periódico. Changos. Y acá me queda un sistema incompatible. Si quieren fijarse que con estas restricciones, si pongo, me queda un sistema completamente incompatible. ¿Sí? Así que esto podemos obviarlo. ¿Sí? Cuando nos queda un sistema incompatible, esta rama muere, pero ahora tenemos que seguir con esta. ¿Sí? Entonces, hay que seguir. Entonces nos queda x1 es igual a 1. Este es el estado que teníamos acá. Entonces, acá vengo acumulando, acá dejé todas las inecuaciones que yo fui obteniendo. Son todas estas más esta, esta y esta. ¿Sí? Ahí tengo todo acumulado, como viene la mano. Entonces, opción 7 tercios. 7 tercios es un poquito más que 2, así que con x2 valiendo menor o igual a 2, nos queda que x1 tiene que valer 1, x2 valiendo 2, z igual a 11. Mejoró incluso. Eso pudo haber dado peor, pero es una solución entera que además mejoró. Y después podemos probar con x2 valiendo mayor o igual a 3 y listo. Y ahora ya todas nuestras soluciones son enteras. Una vez que yo ya llego a una solución entera de vuelta, yo no tengo que seguir con este procedimiento, porque seguir con el procedimiento de agregar más restricciones no tiene sentido. Me va a empeorar el resultado, o en el mejor de los casos, me lo va a dejar igual. Así que no tiene sentido. Una vez que yo ya llego a una solución entera, ya está. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense que además llegó a z igual a 12. Y esta es la mejor solución. Que justo la última haya sido la mejor es pura casualidad, la verdad. Porque justo decidí ir así. Pudo haber sido en otra forma. Incluso cuando me di cuenta que llegué a la mejor al final, fue como, qué molesto. Pero bueno, es así como funciona. O sea, nosotros tranquilamente les podremos decir, bueno, ahora aplica branch and bounds para resolver este problema. Y es esta la metodología, donde llamo, bueno, con un poquito menos, con un poquito más, con un poquito menos, con un poquito más, con un poquito menos, es molestísimo, pero se puede hacer. ¿Sí? Incluso yo sé que Víctor, a veces, o sea, en vez de pedir resolver por backtracking, pide resolver por branch and bounds. Completamente viable. Nosotros no lo solemos hacer. Por lo menos hasta este cuatrimestre no lo vamos a hacer. Pero bueno, nosotros acá les mostramos cómo funciona el algoritmo para que sepan qué es lo que pasa por detrás. Porque al final del día, como si no estamos usando una caja negra nada más, que está bien, pero si ya este va a ser el único lugar donde vean cómo funcionan estas cosas, estaría bueno que sepan, bueno, bien por qué. ¿Sí? Creo que no tengo nada más. Así que con eso podemos dar por terminada la clase, salvo que alguien tenga alguna pregunta o algo al respecto. Ya sé que no vimos más problemas, no tiene mucho más vuelta. Vamos a ver algunos problemas de programación lineal después más cuando practiquemos. Pero en general, programación lineal no trae muchos problemas. El mayor problema es cuando tiran inecuaciones sin explicar. Y es como, no sé ni qué son en las variables, ni qué representan en estas inecuaciones, ni cuáles son variables, ni cuáles son constantes. Porfis, aclará. ¿Ya? Que en general es el ejercicio que ustedes deberían dar gracias que esté. O sea, todo es definido por el random, ¿sí? O sea, debería ser el ejercicio regalo, pero también es el ejercicio más fácil para que se manden una cagada zarpada del estilo de, bueno, es tan fácil que ni siquiera explico qué es lo que hago. Y es como,
che, no sé qué quisiste decir acá. No tengo ni idea qué quisiste decir acá. Así que nada, tómense. Yo ya les dije, y les vuelvo a repetir, que ya, o sea, hay un mensaje programado que se les va a enviar con todos los criterios, así, igual lo pueden ver, está en la página, entran y está el doc. Está explicado qué esperamos también de este tipo de cosas. Si tiran variables, o sea, todo lo que digan, aparece un y a sub i, ok, esta es otra variable, que no sé ni qué subí ni nada. Así que por favor sean claros con qué son las variables, si trabajan con subíndices, qué son los subíndices, de cuánto va, qué representa, bla, bla, bla. ¿Sí? Si es variable entera, continua, discreta, binaria, digo, etc. Bueno, me cansé del monólogo, así que si no tienen ninguna pregunta, estamos por hoy. No les puedo asegurar tampoco que el ejercicio entre, porque nada, es una cuestión de random. Yo lo único que les aseguro que entra es, hasta ahora de lo que vieron, programación dinámica. Después uno de los temas que sigue dentro de poquito. Bueno, si no hay consultas, ahí corto la grabación.